¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me puso negro. ¿Pero qué? No, nada, ya Ok, está otra ok. vez. Ok. Ve a ver si está grabando, ¿no? Bueno, a ver. Sí. Sí, ahí está grabando. Ok. Bueno. Si la reproducción del predio se ve afectada, por supuesto la producción también va a estar en entredicho. ¿Por qué? Es igual que en las explotaciones de cerdos. Si tienes una cerda muy buena criando lechoncitos, pero si no la vuelves a montar para que siga dando lechoncitos, entonces si tienes todas las cerdas en esa misma condición, va a llegar un momento en que la producción va a estar paralizada. Entonces la parte de la reproducción es fundamental en todas las fincas de producción o en todas las unidades de producción, valga la redundancia. Si disminuye la fertilidad o no hay una reposición temprana de los hijos, entonces lo que quiere decir que va a llegar un momento en que no va a haber no van a haber hembras jóvenes que van a suplir a las viejas, y por supuesto va a aumentar el costo de lo que es la parte de medicina veterinaria, tratando de atender a estos animales que pueden estar enfermos. Va a haber pérdida de becerros, disminución de la producción de leche, hay un aumento del intervalo entre partos. Esta es una enfermedad de amplia distribución mundial, puede estar en todas partes y en todo tipo de explotación, y se recomienda el uso de inseminación artificial libre, que sea libre de la bacteria, para en aquellos programas donde se utiliza esta técnica. Bueno, las características del agente etiológico. El agente etiológico es el Campylobacter, que lo voy a explicar ahora más tarde. Es una bacteria gram positiva, es muy móvil porque tiene un flagelo en uno de sus extremos, tiene una forma característica de coma o de S, como una empanada, que es en forma así de media luna. No es esporulado ni tampoco encapsulado. Es una bacteria microaerofílica, lo que quiere decir que aún en condiciones de poca cantidad de oxígeno puede permanecer viva. Como lo ven en esta lámina, la clasificación taxonómica, tenemos 4 posibles tipos de Campylobacter que van a afectar al bovino. Sin embargo, la subespecie que nos va a interesar en este momento es el Campylobacter fetus subespecie venerealis. Como lo vemos allí, tenemos el fetus, tenemos el yeyuni y tenemos el fetus venerealis. También tenemos uno intermedio. ¿Cuáles son esos? El fetus es una bacteria que se va a tener predilección por el aparato digestivo, se va a encontrar en bovinos, ovinos, aves y en los humanos también. Se encuentra en la vía digestiva, pero puede también migrar a través de la sangre, producir placentitis y por supuesto producir el aborto. El fetus venerealis, Campylobacter fetus venerealis, que es el que traemos aquí a esta clase, está ubicado estrictamente en el aparato genital, tanto del macho como de la hembra. Pero en el macho no produce ningún tipo de infertilidad ni de manifestación clínica. Quien sufre todos los síntomas y todos los problemas es la hembra. Tenemos también el yeyuni, porque el intermedio es uno que está entre el venerealis y el fetus, y el yeyuni se va a alojar prácticamente estrictamente en el tracto intestinal. Entonces, el agente etiológico, Campylobacter fetus subespecie venerealis, es un bacilo en forma de coma o de S, muy móvil, que va a ejercer una acción espermicida y también va a producir cambios en la mucosa uterina, produciendo abortos. Tiene la propiedad que por sus características
No crece en medios que tengan 1% de glicerina ni ácido sulfídrico. Esa es una característica para identificarlos y diferenciarlos de los otros Campylobacter, como el fetus o el intermedio. Tiene una sensibilidad a temperaturas mayores de 58 grados centígrados y es sensible a la luz solar. Por supuesto, es sensible a la desecación. Soporta la liofilización. Liofilización creo que es una especie de filtrado, pero cuando tenga el concepto se los hago pasar. Resiste la congelación, por eso es que se dice que si se utilizan pajuelas que vengan de laboratorios que no tengan calidad, pueden estar propagando el Campylobacter en las hembras. Y bueno, pueden sobrevivir en medios con glicerina. ¿Cuáles son los factores que dependen de los hospedadores? Bueno, en el macho él se va a ubicar, el Campylobacter fetus venerealis, se va a ubicar en un sitio cerca del prepucio. Sabemos que el prepucio es una extensión del pene, pero al final de cuando el pene sale vamos a encontrar el inicio del prepucio. Bueno, al final en esa unión es donde él se va a encontrar y allí hay unas criptas que en los toros jóvenes esas criptas son pequeñas, pero cuando ya el toro se va haciendo más viejo, esas criptas se van haciendo más profundas. Entonces él va a encontrar allí un medio muy propicio para su crecimiento. En la hembra se va a encontrar en la vagina. La infección pasa de la vagina hacia las otras partes del tracto genital. Pero como sabemos que la monta natural, la deposición del semen es vía vaginal, entonces vamos a encontrar como primer sitio la vagina. En las novillas son más sensibles de infectarse. ¿Por qué? Porque ellas, al no estar en contacto con el germen, no han creado una suficiente inmunidad para vencer la enfermedad. Por eso es que se presenta más en novillas. Sin embargo, como la novilla no se supone que no ha parido, no vamos a decir que si se encuentra sin monta, que no tenga gestación, entonces en ella se puede conseguir esta enfermedad de tipo latente. Quiere decir que ella va a ser portadora, ella va a estar allí, no se va a ver afectada, pero el problema empieza cuando ella vaya a ser montada, que entonces puede infectar a otro toro o puede presentar los signos clínicos que ya les voy a explicar cuáles son. ¿Cómo entonces se propaga la enfermedad en el rebaño? Bueno, un toro enfermo por monta natural llega a una vaca o novilla, la infecta y de ese modo entonces se puede ir replicando la bacteria, se puede ir pasando la enfermedad. Entonces los machos llegan a ser portadores. Llega a ser permanente en un macho que sea mayor de 4 años, porque como ya les dije, en el macho adulto, en los toros que se van haciendo viejos, las criptas prepuciales se van haciendo más profundas y allí es donde se aloja el Campylobacter. El Campylobacter entonces en el macho no lo afecta ni en los órganos del aparato reproductor ni la calidad de semen, simplemente en un lugar en donde la bacteria puede crecer. Esto digamos que se presenta los signos clínicos en las vacas y las novillas cuando ya entran a su fase progestacional. ¿Por qué la fase progestacional? Sabemos que cuando ocurre el momento del celo es el momento en que la hembra acepta al macho. Pero ¿qué sucede después del celo? En la hembra bovina. En la hembra bovina sucede después del celo la ovulación. Lo que quiere decir que si hay una fecundación, ¿con qué parte del ciclo coincidiría? Con la fase luteal. La fase luteal tiene una característica hormonal. ¿Qué sucede en la fase luteal hormonalmente? No se los voy a decir, investiguen. Eso ya se los dije en reproducción.
y también lo vamos a discutir en la próxima clase de las virales reproductivas. Entonces, ¿qué sucede? Un macho monta a la hembra. Monta a la hembra, deposita el semen a nivel de la vagina. En la vagina se pueden multiplicar y entonces, si la condición inmunológica de la hembra es rebasada, ella va a viajar, Campylobacter va a viajar hacia el útero e inclusive muchos pueden ir hacia el oviducto produciendo salpingitis. Entonces en el útero él va a producir allí una respuesta local, una inflamación local, disminuye la tensión del oxígeno y tiene un medio, como es microaerófilo, va a tener un medio propicio para su multiplicación. Entonces allí se pueden dar 3 respuestas. La primera y la principal sería que debido a esa respuesta local se va a producir un edema, se va a producir un cambio de pH, lo cual va a impedir que el óvulo que ya viene fecundado se implante. Volvemos a la parte de la reproducción. Sabemos que después que hay una fecundación a nivel del oviducto, ese embrión, huevo o cigoto, empieza a dividirse. Y desde que se fecunda hasta que llega al útero, en la hembra bovina pasan aproximadamente 15 días. Esos 15 días va a coincidir con el diestro, que hormonalmente coincide con una hormona en particular. ¿Qué sucede allí? Entonces, si no hay un ambiente propicio en ese lugar donde el óvulo el embrión se va a implantar, entonces el embrión muere. Se produce la muerte del embrión o disminuye su porcentaje de supervivencia. Disminuye su porcentaje de supervivencia y puede llegar a morir. Esto puede ocurrir inclusive hasta los 90 días. Entonces, si esto ocurre, entonces por supuesto que va a haber una expulsión del embrión que no pudo implantarse y se va a expulsar. Entonces por eso dicen muerte embrionaria. Puede haber también como segunda respuesta una repetición de celo. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, que a lo mejor no dio chance a que ese embrión se dividiera y se pudo afectar, por ejemplo, en los oviductos y mató el embrión allá. Pero como ese embrión todavía no es importante en cuanto al tiempo, no se puede dar un diagnóstico de gestación todavía, entonces ahí se dice que lo que hay es una repetición de celo. Y la tercera respuesta es una respuesta local, produciendo una endometritis. ¿Cómo se sucede la endometritis? ¿Por qué se sucede la endometritis? Localmente en el útero, entonces al llegar, sabemos que el semen, el espermatozoide es una célula extraña a la hembra y en algunas ocasiones puede producir una reacción de rechazo. Entonces, en este momento en que se encuentra la Campylobacter en el semen, puede producir entonces una respuesta celular. ¿Qué es lo que va a hacer esa respuesta celular? Bueno, ya hemos hablado de eso. Aumentan los linfocitos, aumentan los neutrófilos localmente. Entonces cambia el pH, produce una necrosis, aumenta las isoleuquinas, produciendo entonces localmente un edema, una inflamación, se produce un exudado. Y entonces el feto no tiene un lugar viable para sobrevivir. Entonces se puede producir en esa hembra que tuvo la endometritis, entonces una esterilidad, un aborto y por consiguiente una esterilidad. Que la esterilidad no es permanente, sino una esterilidad temporal. Luego les explico por qué. ¿Por qué? ¿Cuáles serían las características
del Campylobacter, por el cual él puede hacer este tipo de lesión o hacer este tipo de respuesta, porque él en su membrana celular, él tiene por fuera de la membrana celular una capa llamada capa S de social. Tiene esta capa, ya les dije que en toda membrana celular hay una capa de glicoproteínas y de lipopolisacáridos, o se encuentran entre su capa estas sustancias. Entonces, esta capa S lo que va es a pegarse fuertemente de los lipopolisacáridos, impidiendo o disminuyendo la capacidad de la fagocitosis de los monocitos, de los macrófagos, etc. Eso va a impedir la acción bactericida de los glóbulos blancos, va a darle al Campylobacter una resistencia a los bajos pH, va a servir de barrera a algunas enzimas como las proteasas, va a estabilizarle más su membrana celular y entonces su estructura antigénica va a variar, dándole como un camuflaje al Campylobacter contra los monocitos o las células blancas. Entonces lo va a hacer así como hace el tripanosoma, que se esconde. Bueno, así va a ser el Campylobacter. Localmente, entonces, cuando la hembra es afectada y produce una respuesta local, allí mismo en el endometrio, de primera respuesta antigénica se va a producir la inmunoglobulina A. Sabemos que hay una respuesta celular originada por todos los glóbulos blancos, neutrófilos, macrófagos, etc. Pero también hay una respuesta humoral, porque el Campylobacter se une a los linfocitos y los linfocitos van a producir las inmunoglobulinas o los anticuerpos. En este caso se van a producir 3 tipos de inmunoglobulina. La inmunoglobulina A, que es una inmunoglobulina que se produce en todos los tejidos y se produce de primera instancia como la más rápida, como la más inmediata, la primera respuesta, y sobre todo en aquellos lugares donde hay mucosas involucradas. Pero esta va a durar por poco tiempo. Luego viene la inmunoglobulina M, que va a desaparecer a los 30 días. Por eso cuando nosotros diagnosticamos una enfermedad con unas pruebas serológicas y encontramos inmunoglobulina M, quiere decir que está en su fase aguda, en la fase aguda de la enfermedad, porque son las primeras inmunoglobulinas que van a estar presentes en la respuesta inmunológica. En cambio, posteriormente de los 30 días se van a producir la inmunoglobulina G1, porque hay G1 y G2, pero la G2 en este caso no actúa muy bien. Se va a encontrar la inmunoglobulina 1. ¿Qué es lo que hace la inmunoglobulina 1? La inmunoglobulina 1, G1, perdón, va a favorecer el proceso de opsonización. Esto es que la opsonización es la unión de la bacteria a través de una estructura que, se llama opsonina, que es el anticuerpo, se va a unir al receptor, el anticuerpo es de la célula blanca, que se va a unir es el antígeno. El anticuerpo viene de la bacteria, que es la opsonina que va a producir el patógeno. Tiene una estructura que se va a unir a la membrana celular del glóbulo blanco. Entonces, la inmunoglobulina G1 es lo que va a favorecer esta unión. Por eso es una respuesta tardía. Quiere decir que ya cuando se produce la inmunoglobulina N y actúa sobre el endometrio, esto lo que puede hacer es promover la fagocitosis, promover el acúmulo de glóbulos blancos que
que vayan a agarrar al Campylobacter. Entonces los van llevando, lo van arrastrando hacia afuera hasta llevarlo hasta el cervix. Y del cervix, bueno, pues puede salir a través del moco, por la vía de la vulva, a través del limo. Entonces, bueno, así es que se produce entonces la enfermedad en la hembra. ¿Qué influencia tiene esto sobre la reproducción? Bueno, imagínense, si no hay reproducción, no hay vida. Literalmente. Entonces hay una repetición de celos que pueden ser infértiles si de repente la salpinge está afectada. La salpinge es el oviducto, si está afectado, no hay muerte inclusive del óvulo. Se aumentan los números de servicios, ¿por qué? Porque si vemos que una hembra está repitiendo celos, vamos a llevarle el macho. Y vuelve a repetir y vamos a llevarle el macho. Entonces, por supuesto, ves una cantidad de veces que se está sirviendo o montando la hembra y no da resultado. Entonces, si tú te pones a ver varias repeticiones de celos después del parto, esto va a alargar el intervalo entre partos, porque entre un parto y otro la está sirviendo varias veces. Lo que quiere decir que entonces el porcentaje de preñez de ese predio va a estar disminuido. Si la temporada si tenemos una temporada de servicios, por ejemplo, de 3 meses, dándole chance a las novillas al tercer mes para que se preñen, y resulta que tuvieron una reabsorción embrionaria de 90 días, entonces ellas van a volver a repetir celo a final de esos 90 días, lo que quiere decir que va a ir la temporada a un cuarto mes. Si tenemos entonces 4 meses en servicio, entonces por supuesto que la temporada de parto se va a alargar. Entonces no hay una concentración de esos partos, no hay una concentración de esos partos en este momento. Ahí está la camarita arriba. ¿Estás grabando? Sí. A ver, ya va. Sí, ahí está grabando, sigue grabando. Okay. Sigamos. Okay. Entonces, bueno, la repetición de celos y también puede producir abortos, lo cual no es normal. ¿Cuáles son los hallazgos clínicos? Los mismos que le acabo de decir: repetición de celos, muerte del embrión, que puede tener 12 días, pero esto no lo vamos a observar. Vamos a observar es una repetición de celo. ¿Por qué? Porque si tiene el embrión 12 días de gestación, va a coincidir con el diestro. Entonces no nos vamos a dar cuenta que se murió el embrión, sino que volvió a repetir celo. Entonces vamos a ver una infertilidad en el rebaño. Podemos ver una secreción de moco de color gris. Podemos ver aumento. Nos vamos a dar cuenta cuando hay un aumento del intervalo entre partos, cuando analicemos la información de las vacas, de que hay un problema reproductivo. Puede haber piómetras, puede haber maceración fetal y por supuesto un menor porcentaje de preñez en novillas y en vacas viejas. Vacas viejas porque es posible que ya de tanto estar en contacto su sistema inmunológico pueda ser sobrepasado por el Campylobacter, y en novillas porque precisamente no ha estado en contacto y no han creado inmunidad. Entonces, ¿cómo hacer el diagnóstico de esta enfermedad? En primer lugar, y como siempre les digo, en base a los signos clínicos. Si tú ves entonces en una finca donde hay mucha repetición de celo, pocos becerros, abortos, esterilidad, bajo porcentaje de preñez, podemos sospechar de que hay un Campylobacter por allí. De aquí entonces podemos tomar muestras y llevarlas al laboratorio. ¿Cuáles muestras vamos a llevar? Primero, las del tipo reproductor. Podemos llevar muestras del moco, del cervix, o podemos introducir una pipeta y tomar muestras de allí o tener el limo. Podemos hacer lavados prepuciales al toro con solución salina y llevar ese precipitado al laboratorio para hacer el cultivo. Como les dije más arriba, él tenía unas características de cultivo particulares por los cuales se pueden identificar o diferenciar, por ejemplo, del yeyuni y del fetus, que era el porcentaje de glicina y que no crece en medios donde haya ácido sulfídrico. Entonces esto es un medio característico para diferenciar estos tipos de Campylobacter.
Pero podemos también tomar muestras sanguíneas para llevarla a serología, que vamos a hacer inmunofluorescencia indirecta, ELISA y PCR. Podemos entonces hacer también un diagnóstico diferencial contra algunas enfermedades, contra brucelosis y leptospirosis, que eso lo vamos a discutir en clase, o vayan investigando porque tú la puedes diferenciar de la leptospira y de la brucela. Y la habías dicho del IBR y de la DBB. Del IBR y DBB, porque ambas producen abortos, infertilidad, repetición de celo, pero además de eso el IBR produce signos clínicos de aftas a nivel de lengua y a nivel de mucosa oral. La Campylobacter no. El DBB, contrariamente, además de que produce problemas reproductivos, produce diarrea. Entonces, este es un signo característico porque el Campylobacter fetus venerealis no produce diarrea. El fetus sí, el fetus jejuni también. Contra el Campylobacter fetus, pero el cultivo diferencial de ambos Campylobacter nos daría el diagnóstico definitivo. Y contra la tricomoniasis. Sabemos que la tricomoniasis es una enfermedad parasitaria producida por la Tricomona fetus, Tricomona fetus, que también produce los mismos signos clínicos. Entonces, en este caso, al hacer el cultivo, podríamos observar si es un parásito o es la bacteria, porque entonces allí tendríamos que diferenciarlo en cuanto a no la parte clínica, porque los dos tienen características clínicas similares, sino por la observación microscopio. ¿Cómo se previene la enfermedad en el predio? ¿O cómo se previene y controla? Hay algunas vacunas, estas vacunas compuestas, que según la epidemiología de la zona donde esté o de la finca, tú la vas a utilizar cada cierto tiempo. Lo recomendable es que se utilice antes de la temporada de servicio. Antes de que la hembra vaya a entrar a la temporada, entonces vacunas a las hembras con estas vacunas. Como ya les dije en las clases anteriores, hay unas vacunas compuestas que solamente tienen IBR y DBB. Si tú en la finca no tienes Campylobacter ni tienes IBR, no pongas esas vacunas. Si tú en la finca tienes confirmado IBR y DBB, no busques la que tiene Campylobacter, sino pon simplemente la que tiene IBR y DBB. Si tienes, por ejemplo, una finca que ha habido abortos, que han habido becerros pequeños nacidos, etcétera, o mortinatos, entonces, si haces un diagnóstico y ves que es leptospira, no busques vacunas compuestas, sino solamente para leptospirosis. O sea, todo depende de la epidemiología de la zona o de la finca. Pero si hay una vacuna, no sé si la Cattle-Master tiene Campylobacter dentro de la composición. Yo creo que sí. Hay que hacer entonces muestreos periódicos tanto a las hembras como a los machos, pero se evidencia muy bien en el macho. Entonces, si el macho tiene, pues las hembras también. Hay que retirar la hembra en 2 o 3 temporadas de servicio, esperando o dándole chance a que su sistema inmunitario, a través de la inmunoglobulina G, pueda ejercer su acción contra el Campylobacter, como ya les expliqué. Si se hace crónica, por ejemplo, en aquellas vacas viejas, bueno, hay que eliminar entonces los positivos y eliminar también los restos de placentas y fetos abortados para que no contaminen los pastos ni las aguas. Bueno, entonces hasta aquí la clase. Pues vamos a discutir, vamos a discutir el campylobacteriosis durante la clase de IBR y DBB, para que entonces afinemos cualquier duda. Las otras dudas después le mandaré la nota por el chat para ver cuáles son las dudas. Pero bueno, confirmamos qué día nos vamos a poner a interactuar. Muchas gracias. Vamos a ver.
Ya me quedé sin voz.